¿Qué son las losas? ¿No? Son elementos estructurales cuyas dimensiones en planta son relativamente grandes en comparación con su peralte. Las acciones principales sobre las losas son cargas normales a su plano, ya que se usan para disponer de superficies útiles horizontales con los pisos de edificios y la cubierta de los puentes, ¿no? También. En ocasiones, además, sabemos que las cargas normales actúan sobre las cargas contenidas a su plano. Es por eso que cuando se considera, por ejemplo, para una edificación como un diafragma rígido, ¿no? O sea que está a contorno de la losa y las vigas, se considera un diafragma rígido, ¿no? Que se va a mover en su plano. En el caso de las losas inclinadas, bueno, ya que las cargas verticales tienen una componente paralela a la losa, ¿no? A diferencia de las losas inclinadas, por ejemplo, hablando de las losas a dos aguas, no se considera un diafragma rígido, ¿no? Y como les he dicho, ¿no? Es muy importante que las losas se comporten como un diafragma rígido. ¿Soportan sismo? No, no soportan sismo. Solamente su función es soportar su peso, distribuir las cargas, ¿no? Tanto muertas como vivas, a los elementos estructurales que sí cumplen la función de soportar, por ejemplo, un sismo, en el caso de que éstas reparten las cargas a las vigas y las vigas a las columnas y las columnas ya a la cimentación. Hay muchos tipos de losas, ¿no? Que podemos nosotros optar y para diferentes ocasiones. Por ejemplo, tenemos la losa aligerada, la losa tradicional, ¿no? Que muchas veces se utiliza. Están conformados de vigueta de concreto armado, llevan un refuerzo positivo y negativo, ¿no? Y aligeran lo que son los ladrillos. Entonces, eh, siempre se utiliza ladrillos, no, se puede utilizar, por ejemplo, Ternopor. Hay una ventaja y desventaja de cuándo se utiliza ladrillo y cuándo optar por Ternopor. La ventaja del ladrillo es que mayor uniformidad le da a las viguetas y mayor también proceso constructivo, ¿no? Mano de obra más económica. Y como el proceso constructivo, por ejemplo, en el tema de tarrajeo, ¿no? El ladrillo, por ser el material arcilla, en el cielo raso se puede tarrajear. Pero ¿cuál es su desventaja del ladrillo? El ladrillo, como les había dicho, solamente es para aligerar, ¿no? Para dar forma a las viguetas, lo cual incluye un peso también, que no es recomendable. ¿Por qué? Porque es un ladrillo que no soporta nada, solamente su peso en sí. A diferencia del Ternopor, que es más liviano, ¿no? Es más liviano. O sea, es mejor en el tema de aligerar un poco más la losa, es mejor optar por un Ternopor, ya que es un poco más ligero. Pero ¿cuál es su desventaja del Ternopor? En el momento del cielo raso, ¿no? Sabemos que en el cielo raso para tarrajear es mucho más rápido y mucho más económico en mano de obra en una losa aligerada con ladrillo, ¿no? De arcilla, que un Eternopor. Porque entendemos que la mano de obra tiene que ser un poco más calificada, utilizar mallas, ¿no? Y otro también factor muy importante es que en el tema de fuego, eh, por ejemplo, si hay un incendio, rápidamente ese tornopor se va a prender, ¿no? Y se va a propagar más el fuego. Entonces, tiene sus ventajas, desventajas. Algunos especialistas, ingenieros, no lo utilizan, como que otros sí, ¿no? Por ejemplo, para no tener ese riesgo de que si optamos por la losa ligera con Ternopor, se puede haber un incendio, se puede propagar aún más, se utilizan, por ejemplo, unas planchas debajo, ¿no? Entonces, pero sale un poco más económica. Pero si tienen la idea de que no, de queremos más aligerar nuestra losa y quiero optar por un Ternopor porque el ladrillo es mucho peso, no cumple nada, nada más que darle la forma, entonces, ¿no? Entonces se optaría en ese caso. Tenemos, por ejemplo, la losa maciza. La losa maciza eh, ya no lleva ese tipo de ladrillo, solamente son refuerzos de acero, ¿no? Tanto vertical como horizontal, dependiendo si es una dirección o dos direcciones, ¿no? Y está repleto de concreto, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? De ventaja es que lleva más concreto que la losa aligerada, ¿no? Ventaja, por ejemplo, podemos ver en el tema constructivo, por ejemplo, en una vivienda típica de que nosotros tenemos eh, eh,
lo que es las instalaciones sanitarias o las baterías, como muchas veces le dicen. Muy difícil, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta losa aligerada y colocarles por aquí las tuberías de 4 o 2 pulgadas, y peor aún si traspasamos las viguetas, lo cual no es recomendable hacerlo, ¿no? Que nuestras viguetas más bien sobrepase por aquí, por ladrillo, y más no corte las viguetas, ¿no? Porque si cortamos las viguetas es como si tuviéramos dividiendo esa losa, y a veces puede tener problemas. Entonces, en ese caso, en ese ambiente o en ese paño se utiliza mejor una losa maciza, ¿no? Instalamos por acá nuestras tuberías, refuerzo, y lo llenamos de concreto. Eh, ¿Dónde también utilizarlo losa maciza? Eh, por ejemplo, lo utilizamos también en aberturas, ¿no? En aberturas, ¿no? Por ejemplo, una abertura en una escalera, por ahí que hay un volado, ¿no? Entonces podemos utilizarlo. Eh, en otro también podemos utilizar, por ejemplo, en paños de que no son rectangulares o cuadrados, ¿no? Que se recomienda, por ejemplo, si optamos una losa aligerada, que alrededor del todo la losa aligerada tengan las vigas, ¿no? Tanto las vigas de amarre, las vigas soleras o vigas principales y secundarias, ¿no? Pero en ese caso, si optamos que nuestro paño no sea cuadrangular, sino sea, no sé, trapezoidal, o su dimensión superior tenga más dimensión que su longitud opuesta, entonces optar por una losa maciza se comporta aún mejor. Eh, en otros países, por ejemplo, utilizan losa maciza, no utilizan losa aligerada, porque se sorprenden que este ladrillo pues se sostenga ahí en el concreto, ¿no? Se sorprende, pero aquí en el Perú se utiliza mucho, mucho, es mucho más económico y funciona igualmente, ¿no? Así que de esa manera. Entonces estas losas son las más tradicionales, pero también hay otras eh, losas novedosas, ¿no? Bueno, novedosas ya se vienen utilizando tiempo, pero en algunas partes, por ejemplo, en el Perú no se utilizan, por no saben lo de su importancia, ¿no? Por ejemplo, las viguetas pretensadas. Son unas viguetas que ya vienen, mejor dicho, prefabricadas, ¿no? Solamente para su colocación, ¿no? Se habla con la compañía quien produce esto, entonces solamente llegan y se instalan estas viguetas pretensadas, ¿no? Llevan un acero mínimo, y aquí solamente se le llena con bovedilla, depende de arcilla o de concreto, ¿no? Entonces, la facilidad, lo bueno de esta losa es que su proceso constructivo es mucho más rápido. En cofrado se utiliza menos madera se utiliza, estas viguetas pretensadas. Y lo más importante es que en el llenado y en el secado, sabemos que aquí una losa aligerada típica debe estar, ¿cómo se llama?, 15 días, ¿no? De secado, ¿no? Entonces, en una vigueta pretensada, pues menos de una semana, podría decirse 4 o 5 días, y ya está listo, ¿no? Ya se puede desencofrar. Entonces, podemos seguir continuando el siguiente piso, ¿no? Entonces, tiempo nos ahorra bastante utilizando viguetas pretensadas, ¿no? Igualmente con las prelosas, ¿no? Que son estas planchas, vienen, ¿no? Con estos refuerzos, ¿no? Igualmente lleva menos concreto, refuerzo mínimo y proceso constructivo aún más rápido. El tiempo de secado, mucho menor también. La losa colaborante también es una losa, tipo de losa que se utiliza sobre todo en las estructuras metálicas, ¿no? Que lleva como una plancha metálica, ¿no? Refuerzo y acero, ¿no? Tiene sus ventajas es que funciona con un elemento estructural, ¿no? Su desventaja, más que todo por el tema al cliente de comodidad, sabemos que esta losa colaborante mucho vibra, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, el cliente duda, ¿no? Si vibra es porque se va a caer, y no es así, ¿no? Funciona así la losa colaborante. Y la vigueta Fjord, ¿no? También similar a las viguetas pretensadas. O sea, son distintos métodos que se pueden utilizar, ¿no? Si nosotros queremos para nuestro proyecto, ante un especialista, ver de la mejor manera, ¿no? Para proyectos grandes, de muchos niveles, se utilizan, ¿no? Las viguetas pretensadas, viguetas o las prelosas, ¿no? Para una vivienda típica, bueno, sabemos que es una losa aligerada, ¿no? Y una losa maciza en algunos casos. Predimensionamiento, muy importante saber. Por ejemplo, si hablamos de losa aligerada y losa maciza. La losa aligerada
solamente hallamos este LSUN, que es la luz, ¿no? De paño a paño. Por ejemplo, aquí en este caso, la luz, ¿no? No contando con las vigas, sino solamente la luz del paño, y lo dividimos entre 25, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la altura de esa losa. Por ejemplo, un criterios básicos que podemos tener nosotros, que por ejemplo cuando son luces de 4 metros, utilizan un espesor de 17 centímetros, ¿no? Con un ladrillo de 12, ¿no? El ladrillo de 12. Igualmente para luces de 5 metros, una losa de 20 centímetros y el ladrillo de 15, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, un corte de una losa aligerada, ¿no? Sabemos que aquí está el ladrillo de techo. Como le digo, va a depender del ladrillo, depende el predimensionamiento que se ha realizado, y las viguetas, ¿no? Que se van a utilizar. Entonces, eh, por ejemplo, aquí tenemos el acero negativo, el acero positivo, ¿no? Y lo muy importante que aquí tenemos el refuerzo de temperatura, ¿no? Que es una varilla transversal a a la refuerzo de acero positivo y negativo, y muy importante para el tema de fraguado, ¿no? Y contracción del concreto, que se utiliza ese acero de temperatura. Y la losa maciza, algo práctico, tenemos que, por ejemplo, si tenemos la losa aligerada de 20, le restamos 5 centímetros y tenemos el espesor, ¿no? De la losa maciza. Eh, por ejemplo, aquí tenemos otro criterio más que nos da, aquí sí nos da la E060, ¿no? De concreto armado, la norma de 060. Y por ejemplo nos da ya algunos criterios para nosotros dimensionar el espesor tanto en losa maciza como en losa aligerada, ambos en una dirección. Por ejemplo, cuando tenemos simplemente apoyados, ¿no? Solamente dos apoyos, un extremo continuo, ¿no? Hablamos por ejemplo de tres apoyos, y así sucesivamente, ¿no? La luz, y lo dividimos entre 20. Tenemos un paño, por ejemplo, tenemos una losa, dependiendo los paños, hacemos, por ejemplo, estos cálculos y optamos por el mayor peralte, ¿no? La mayor altura. Vamos ahora a ver las losas en una dirección, ¿no? Para este caso sabemos que es muy amplio hablar de losas, tanto en una dirección, dos direcciones. Vamos a hablar en este caso de losas en una dirección. Por ejemplo, si tenemos, ¿cuándo, por ejemplo, nosotros saber si es una losa en una dirección o dos direcciones? Por este criterio, ¿no? Por ejemplo, si LM, que es la luz mayor, ¿no? Eh, Vemos cuánto mide esa luz mayor, lo dividimos entre la luz, ¿no? Perpendicular, la luz menor, y nos tiene que decir que si es mayor a 2, la losa trabaja en una sola dirección. Pero ¿qué pasa si esa diferencia, ¿no? Esa división entre la luz mayor y la luz menor nos da entre 1 y 2? Entonces ya no se trabajaría como una losa en una dirección, sino una losa en dos direcciones. ¿Mm? Y por ejemplo, aquí tenemos algunos criterios de diseño. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en el caso de una losa maciza, cuánto es la franja de diseño que nosotros podemos optar para nuestro diseño, y que esa franja lo dividamos contra nuestro metrado de cargas. Por ejemplo, en el losa maciza, sabemos que es de concreto, optamos por 1 metro, ¿no? Nuestra franja de diseño. Pero en el caso de la losa aligerada, ¿cuál sería nuestra franja de diseño? Nuestra franja de diseño sería sería en este caso, si vemos un metro, que sería una losa, ¿no? Rectangular de 1 metro. En este caso son viguetas, ¿no? Que son en tipo T, ¿no? Una forma T. Entonces, ¿cuánto sería esa longitud, esa franja de diseño, ese ancho para nuestro metrado, para nuestro diseño, ¿no? Agarramos, por ejemplo, tenemos aquí un corte, agarramos de eje a eje, por ejemplo, de ladrillo, ¿no? Eje, eje. Entonces, a eso, sumándole con el espesor de aquí, la vigueta, optamos 40 centímetros, ¿no? Esta es nuestra franja de diseño en el caso de losas aligeradas, ¿no? Y va a depender, ¿no? En la altura, que va a depender, ya habíamos dicho, de las típicas de 17, de 20, 25 y 30 centímetros. Y nuestra franja de diseño, como les he dicho, para losa maciza es 1 metro, ¿no? Esa es la diferencia de ambos.
Vamos rápidamente a un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un- una losa, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se está yendo en una dirección, que las cargas provenientes a esta losa se están transmitiendo tanto en esta viga como en esta viga, ¿no? Si es una losa en una dirección, entonces estas vigas van a cargar más porque van a cargar las viguetas que van en esta dirección y se le considera muchas veces vigas principales, ¿no? Y las que están perpendicular se considera vigas ya secundarias. Pero vemos acá también que hay losas en dos direcciones, ¿no? Podemos ahí ver que si se optó acá por utilizar una losa en una dirección, es porque en este lado, en este paño, ¿no? Es mucho más larga que la opuesta, ¿no? ¿No? Como vemos aquí. Entonces se hizo el cálculo y se optó por utilizar una losa en una dirección. En este caso vemos que ahí vemos que nuestro paño pues tienen casi, ¿no? Podríamos decir parecido las dimensiones tanto en esta dirección como con esta, ¿no? Y por eso se optó por una losa en dos direcciones. O sea que nuestra carga, ¿no? Proveniente a esta losa se va a repartir tanto en estas vigas como en las vigas contrarias, ¿no? Y podemos nosotros trabajar de esta manera, ¿no? Sí se puede trabajar, ¿no? En una sola losa, trabajar en unos paños losa en dos direcciones como en una dirección. Y al contrario, ¿no? Por ejemplo, aquí la losa, las viguetas están yendo en este contrario, la dirección y estas losas están yendo en la dirección X, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso ya se ha premencionado y se ha tenido una losa de 20 centímetros. ¿Cuáles son las cargas actuantes? Tenemos una carga muerta de 0.30 toneladas metro cuadrado. ¿Dónde sale esa carga de 0.30? Según el espesor de la losa. Por ejemplo, 0.30 perteneciente a una losa de 20 centímetros, lo que carga, ¿no? Es lo que carga una losa de 20 centímetros, 300 kilogramos metro cuadrado. Eh, Esto lo tomamos de la norma de 0.20, ¿no? Ya nos da las cargas provenientes. Por ejemplo, si es de 25 el espesor, aquí nuestra carga es de 350 kilogramos o 0.35, ¿no? Igualmente una losa de 30, ¿no? Estamos hablando ya 420, ¿no? Así sucesivamente. Y, por ejemplo, podemos nosotros añadirle también peso de acabados, ¿no? La norma nos dice que para acabados podemos tomar 100 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Si le debemos añadir tabiquería, también nos dice que varía entre 100 y 150 kilogramos, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos añadir tabiquería. En el caso de que tengamos por aquí unos muros, ¿no? Unos muros de tabiquería, ¿no? Le podemos adicionar, ¿no? Y otras cargas provenientes que podemos utilizar según el tipo, ¿no? Y como carga viva tenemos la sobrecarga de 0,20 toneladas metro cuadrado, ¿no? Como muchos recuerdan, otros no, sabemos que esta sobrecarga de 20 kilogramos metro cuadrado pertenece al uso de viviendas, ¿no? De viviendas. Cuando es comercio, si no me equivoco, es 250, ¿no? Y así podemos ir viendo, ¿no? Oficinas, 250. Eh, y otras más, ¿no? Según nuestro uso, vemos la normativa de 0,20 y, y le damos la carga proveniente, ¿no? Corresponde a cada uso de la vivienda. Entonces, a eso tenemos que nosotros amplificar nuestras cargas, ¿no? Tanto muertas como vivas. Y esa amplificación sabemos por la normativa, que es 1,4, la carga muerta, y la carga viva, 1,7. Entonces, amplificando, nos da de 0,90, ¿no? Esa es nuestra carga amplificada. Pero en este caso, como es losa aligerada, tenemos que dividirlo por el ancho, la franja de diseño. Sabemos, ya le expliqué, es de 40 centímetros, ¿no? Nuestra franja de diseño. Y en el caso si fuera losa aligerada, sabemos que es 1 metro, ¿no? Entonces lo diríamos por 1 metro, nos daría igual el resultado. En este caso, si una losa aligerada, lo multiplicamos por 0.40 y nos da 0.36 toneladas metros. Esta sobrecarga lo llevamos ahora a un análisis, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar unos coeficientes, ¿no? Para hallar esos momentos, tanto momentos como cortantes,
Y podemos dar eso, pero muchas veces mejor hacemos un análisis, puede ser manual o utilizar un software, en este caso el SAC 2000, ¿no? En este ejemplo, es una herramienta que nos puede facilitar, ¿no? Añadiendo las cargas y nos puede arrojar los resultados, ¿no? Entonces, añadimos las cargas, ¿no? Lo modelamos en el SAC, añadimos esta carga amplificada y nos arroja los momentos y las cortantes. Como vemos acá, por ejemplo, no nos arroja el momento en el apoyo, ¿no? En el centro del apoyo, sino hay un pequeño espacio. ¿Por qué se debe realizar eso en el programa? Porque nosotros es como si nosotros le estuviéramos diciendo que el momento, por ejemplo, en este apoyo, por ejemplo, si estamos en este apoyo, le estamos dando en el eje, ¿no? Y lo cual no es así, debe ser a cara, ¿no? A cara, porque no tiene nada que ver aquí la viga, sino a cara de aquí donde empieza la losa. Entonces en el programa hay un comando que nosotros le podemos dar, ¿no? Eh, para que los momentos no nos arroje en el apoyo, sino nos arroje a cara ¿cómo se llama? De la losa, donde empieza la losa. Podemos dar nosotros el, los factores o el dimensionamiento. Nosotros, por ejemplo, teniendo una losa de 25 centímetros, entonces si damos en apoyo en el centro de esa viga, entonces en ambos le quitamos 0.125 y ya tenemos el momento real donde debe ser, ¿no? Otro criterio que se debe hacer, podemos utilizar, ¿no? Solamente, por ejemplo, en el modelo le añadimos la carga viva, ¿no? O la carga simplificada de frente, le podemos añadir, por ejemplo, por parte, carga viva y carga muerta. En el programa también podemos optar la opción de una amplificación, ¿no? Añadiéndole y ya nos arroja. Pero también otro factor importante que nosotros tenemos que utilizar porque la norma nos, nos obliga, no, más que nos obliga, nos pide que tengamos que hacer es la alternancia de cargas. ¿Qué significa la alternancia de cargas? Por ejemplo, significa que tenemos nosotros usar varios análisis, ¿no? En diferentes etapas o diferentes eh, acciones que se puede tener nuestra losa. Ejemplo, por ejemplo, que podemos tener nuestra losa completamente, ¿no? Llena, por ejemplo, si es vivienda, personas en todos lados, en el caso de oficina, ¿no? Pero no siempre se realiza eso, ¿no? No siempre hay eso. Hay momentos que, por ejemplo, eh, en este paño puede estar las personas, en este paño no, en este paño sí. Entonces la alternancia de cargas, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué? Para hallar el máximo momento que tengamos en todo este paño, ¿no? En este paño, en este caso que estamos diseñando. ¿Qué es lo que hacemos? Ya no hacemos solamente un análisis con una carga, sino hacemos varias, como les había dicho, según los paños correspondientes. El primer caso, que tenemos la carga muerta, eso sí, la alternancia de cargas se da en cargas vivas, ¿no? No en muertas. ¿Y por qué no? Porque sabemos lo que estoy explicándole, que la carga viva, ¿no? Que es la función de lo que se está utilizando, podemos tener en algunos paños que se esté utilizando, en otros no. Pero la carga muerta no, porque la carga muerta sabemos que es correspondiente a los elementos estructurales, ¿no? Al peso propio. Y no podemos nosotros decir que en unos momentos están las losas o la columna y en otros momentos no, ¿no? Las cargas muertas siempre van a permanecer. En las cargas vivas es lo que se tienen que realizar las alternancias de cargas. Entonces, fácil, puede hacer también de explicación de otro curso también de cómo realizarlo, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al programa, añadimos la carga muerta, la carga viva y le añadimos con otro factor la carga viva, ¿no? Por ejemplo, le añadimos la carga viva en todos los tres paños, en otro le podemos añadir la carga viva solamente en este paño y en este tercero, ¿no? Hablamos 1, 2 y 3, y en otro ya no lo utilizamos en estos dos extremos, sino solamente en medio, ¿no? El programa nos da la opción de colocar una como envolvente,
y al momento cuando realizamos nuestro análisis nos va a arrojar, ¿no? Nuestros resultados van a salir ya no en color azul o en rojo que nos da el programa, sino un color como verde. Y nos da los momentos máximos. Tanto en momentos, también en fuerzas cortantes. Entonces podemos también adoptar esa manera, es mucho más recomendable también. Entonces, después de esto, ya teniendo los momentos y las fuerzas cortantes,